El 1 de septiembre de 1932, a las 5:40 de la mañana, en Leticia, capital del Amazonas colombiano, el secretario de la alcaldía sintió que algunas personas andaban en carreras. Acudió a la puerta y vio a 12 civiles armados de carabinas. Al preguntarles qué querían, respondieron: Somos peruanos que hemos venido a tomar Leticia. Los intrusos rodearon la casa del funcionario y lo llevaron preso al resguardo de aduanas. Allí se encontraban detenidos el intendente del Amazonas, Alfredo Villamil, el administrador de aduanas, Alberto Prieto, y los 18 colonos y policías asignados al puerto, así como otros ciudadanos colombianos. Roberto Arcila, oficial mayor de la intendencia, preguntó por qué hacían polígono a esa hora. Así le contestaron: ¿qué polígonos ni qué instrucción de tiros? Los peruanos se nos entraron. Humberto Villacorta, juez de la vecina población peruana de Caballo Cocha, le gritó: venga aquí y ríndase. Los asaltantes, que dispararon muchas veces, pero que no hirieron a nadie, no tuvieron mayores dificultades en apoderarse de la capital del Amazonas. Colombia y Perú heredaron una antigua y confusa frontera, como también los conflictos de límites entre España y Portugal, que nunca fueron fijados con certeza en tan vastos y despoblados territorios. Esta región era rica en caucho, la materia prima de mayor demanda en el mundo por aquellos días para la naciente industria del automóvil. Como resultado de su elevada demanda, el látex, extraído de las selvas amazónicas, alcanzó precios elevados y estratégicos antes de que los ingleses lo trasplantaran a sus colonias de Asia. A comienzos del siglo XX, la región amazónica se hallaba completamente aislada del interior de Colombia. Su única vía de acceso era fluvial, y esta era muy penosa en las épocas en que se podía navegar, a tal punto que resultaba más sencillo el acceso al Amazonas por el Brasil o por el Perú. Los caucheros colombianos tenían que dirigirse a territorio peruano y brasileño para proveerse de lo necesario. Era imposible llegar a las ciudades colombianas. Estos factores dieron origen a los abusos, la explotación, la esclavitud y el exterminio de la población indígena por parte de la Casa Arana, que en realidad era la Peruvian Amazon Rubber Company, con sede en Londres. La desventaja de los caucheros colombianos fue aprovechada por los colonos peruanos para imponer su dominio en la región y desalojar progresivamente a los colonos colombianos. Al finalizar el siglo XIX, se presenta una coyuntura desfavorable para los caucheros colombianos. La Guerra de los 1000 días y la pérdida de Panamá desviaron la atención del gobierno colombiano sobre la región del Amazonas y el Putumayo. Pero estas no fueron las únicas circunstancias adversas. Anteriores tratados, como el denominado modus vivendi, solo contribuyeron a favorecer la penetración peruana. La Casa Arana o Peruvian Company, desde 1896, tenía relaciones con los colonos colombianos, estableciendo una línea de vapores entre dos afluentes y el río Putumayo, transportando a Iquitos el caucho colombiano. Con el tiempo, las relaciones cambiaron y la Casa Arana, de intermediaria, se convirtió en propietaria de las empresas colombianas en la región. La Casa Arana manejó a su antojo a las autoridades de Colombia, Brasil y Perú. Fue el imperio de las armas y del caucho. La historia de los conflictos con el Perú ha sido larga y escabrosa.
El primero de ellos tuvo lugar en 1906, cuando la Casa Arana comenzó a explotar el caucho en las regiones del Amazonas y del Baupés y del Putumayo. Y comenzaron las persecuciones contra los indígenas colombianos, contra todo colombiano que asomaba sus narices por esos lugares, era víctima de los esbirros de la Casa Arana. Arana prosigue su explotación, penetra también a otras regiones, sobre todo al Bajo Cará-Paraná, presiona a los caucheros colombianos para su venta, no lográndolo del todo, pero en este proceso entonces Arana ya ha montado una gran compañía basada fundamentalmente en la explotación de la fuerza de trabajo indígena y particularmente en un régimen que se va a caracterizar con razón de esclavitud. Esto, que aparentemente podría parecer una exageración, fue lo que comprobó un ingeniero norteamericano que venía de Panamá, que iba hacia el río Madeira a través del Putumayo, el río Amazonas, y en cierta forma, por alguna casualidad, le tocó presenciar la toma de los barracones colombianos del río Cará-Paraná por las huestes de Arana. Y entonces decide en 1907 publicar en Londres lo que él conocía el Putumayo bajo el título El Putumayo, el paraíso del diablo. De manera tal que las denuncias de los diarios londinenses pues crearon un gran escándalo internacional y trajo sobre todo la intervención de lo que podríamos decir una de las primeras organizaciones de derechos humanos, la Sociedad Antiesclavista de Londres. El Foreign Office, o sea, el Ministerio de Relaciones Exteriores británico, decide enviar en 1910 a un subcónsul, a Sir Roger Casement, para que investigara estos acontecimientos, de manera tal que cuando Casement publica su libro, él dice básicamente en unos pocos años han muerto por lo menos 50.000 indígenas, y no es exageración. Habían muerto como consecuencia de las epidemias, pero también habían muerto como consecuencia de la acción directa y genocida de las capataces de la Casa Arana. Se ordena la liquidación de la Peruvian Amazon Company, se disuelve la compañía anglo-peruana y hay una sanción moral muy importante a estos empresarios. Pero mientras esto ocurría, Casement y otros funcionarios, los cónsules norteamericanos, sobre todo en Iquitos, se dan cuenta que si las denuncias internacionales tenían este carácter, a nivel local o regional no pasaba nada o pasaba muy poco, porque en realidad en el Putumayo Arana podía decir el Estado soy yo. Entonces Casement muere y en cierta forma la muerte de Casement, la Primera Guerra Mundial, va a distraer la atención internacional de los sucesos del Putumayo, y esto hace que básicamente Arana vuelva a tener en alguna medida manos libres, trata de reorganizar su compañía y vuelve a establecer una línea, una mano muy férrea sobre la población indígena, sin abandonar los métodos del todo anteriores de genocidio. La ausencia de colombianos en el territorio amazónico sembró la semilla del conflicto. Mientras los ministros de Relaciones Exteriores de Colombia se pasaron el siglo XIX alegando dominios sobre todas las tierras situadas al sur del río Amazonas, los peruanos, estimulados por la Casa Arana y por el propio gobierno peruano, fueron colonizando grandes territorios hacia el norte en busca del caucho. En esas épocas clericales, el arzobispo de Bogotá era el verdadero presidente de Colombia y la Iglesia Católica era más poderosa que una monarquía absoluta. El poder ejecutivo desarrollaba un papel secundario y el presidente era en realidad un segundo arzobispo. En Colombia podía escucharse: valen y pueden más las mitras y los bonetes que las bayonetas y los sables. Los candidatos presidenciales ungidos por los obispos eran los que resultaban elegidos en las elecciones. Así fue durante 45 años, desde 1886.
Después de 4 décadas de hegemonía conservadora y dividido el Partido Conservador entre el general Alfredo Vázquez Cobo y Guillermo Valencia, surge la posibilidad del liberalismo. El nombre de Enrique Olaya Herrera es propuesto a última hora. A Olaya se le conocía como el Indio Blanco de Guateque, la población de Boyacá donde había nacido. Había sido ministro de Relaciones Exteriores del gobierno conservador de Carlos R. Restrepo. De esta época, al joven ministro le quedó la amarga experiencia de la derrota sufrida por Colombia en 1911 en La Pedrera, cuando tropas peruanas doblegaron a las colombianas en el río Caquetá. El descalabro lo había pagado Olaya con su retiro del ministerio. Sin embargo, ya era una figura importante del liberalismo cuando viajó en 1922 como ministro de Colombia a Washington, donde se convirtió en uno de los diplomáticos latinoamericanos con más larga permanencia y en uno de los más acatados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Por esto se le pidió, aprovechando la división conservadora, que autorizara la postulación de su nombre como candidato liberal, cuando solo faltaban 6 semanas para las elecciones. Olaya respondió que no sería candidato de partido, sino de una concentración patriótica nacional, para no indisponer a la Iglesia Católica y a los conservadores. Enrique Olaya Herrera era conservador de temperamento, aristocrático y frío, según Juan Lozano y Lozano, y efectivamente logró atraer el voto de muchos conservadores. El 9 de febrero, a los 49 años de edad, fue elegido presidente. Los conservadores perdieron el poder que detentaban desde 1886. Hasta 1929 era corriente en los periódicos el sentimiento anti-norteamericano por los sucesos de Panamá y las negociaciones petroleras. Con la candidatura de Olaya, los diarios dejaron de ser antinorteamericanos como por encanto. El gobierno de Olaya Herrera no buscó en ningún momento la guerra con el Perú, incluso yo creo que lo tomó por completa sorpresa. Pero esa guerra sí le sirvió para paliar la crisis económica que había producido la Gran Depresión en los Estados Unidos y en todo el mundo desde 1929. Olaya Herrera llamó al jefe de la oposición, Laureano Gómez, quien con indiscutible gallardía declaró paz en el interior y guerra en la frontera, para dar a entender que suspendía todas las actividades de la oposición y apoyaba al gobierno nacional mientras durara el conflicto con el Perú. Olaya Herrera y su ministro de Hacienda, Esteban Jaramillo, implementaron un plan de recuperación de la economía que comenzó por la moratoria de la deuda y consiguieron en menos de un año una acción milagrosa de recuperación de la economía como no se dio en ninguna otra parte del mundo, porque la crisis del 29 se prolongó hasta más allá de 1936 en todo el mundo, mientras que Colombia era el único país que tenía en ese momento una economía próspera, como puede verse por las enormes obras de progreso que se efectuaron en el periodo de Olaya Herrera, en el de Alfonso López y en el de Eduardo Santos. La idea de enviar una expedición al Amazonas nació en la mente del ministro en Francia, general Alfredo Vázquez Cobo, al enterarse del asalto peruano a Leticia. La Fuerza Naval Colombiana estaba compuesta por 3 pequeños guardacostas que se hallaban a gran distancia de Leticia. En cambio, los peruanos poseían barcos en el río Amazonas y en el Pacífico.
Estas circunstancias llevaron al general Alfredo Vázquez Cobo a proponer un plan para alcanzar la superioridad en los ríos amazónicos con buques de guerra que él habría de negociar con celeridad y, de paso, desarrollar la fuerza naval que prácticamente no existía en Colombia. La estrategia inicial del gobierno en Bogotá era la de lanzar una ofensiva aérea. En ello jugaba un papel determinante el precio, pues Enrique Olaya pensaba que una flota aérea sería más eficaz, mientras que la compra de buques agotaría los recursos. La estrategia del general Vázquez Cobo fue recomendada al presidente Olaya por Eduardo Santos, que residía en París. Eduardo Santos telegrafió al presidente aconsejándolo realizar el proyecto de Vázquez Cobo sin pensar en ahorros, pues una derrota o una solución mediocre serían un golpe irremediable para el espíritu nacional. Cuando el presidente Olaya aceptó el componente militar y naval propuesto por el general Vázquez Cobo, este se dio a la tarea de conseguir los barcos que él mismo se ofreció llevar hasta el Amazonas. Luego de discutir si era mejor adelantar la guerra por vía aérea o acuática, el presidente Enrique Olaya se dio cuenta de que Colombia carecía de recursos y de equipamiento militar. Convocó entonces al país a financiar la guerra y recibió tumultuosa respuesta expresada en la entrega de todo tipo de joyas. Se afirmó así el nacionalismo y el patriotismo en Colombia. El gobierno financió el conflicto con créditos internacionales. El ejército pasó de 6.000 a 35.000 soldados bien armados y de 7 a 100 aviones modernos, incluidos los de la empresa Escapta, primera empresa comercial aérea de América. Según se decía en la época, se hubiera podido llegar hasta Lima. Por parte de Colombia, el general Vázquez Cobo asumió la dirección de las operaciones militares y como en su campaña de Panamá en la Guerra de los 1000 días no tuvo una acción muy brillante. Gestionó la compra de barcos en Europa, de aviones de guerra, para una guerra que no duró más de 3 meses. El presidente peruano, general Luis Miguel Sánchez Cerro, aunque no aprobó ni rechazó la invasión a Leticia, sí la aprovechó para despertar el espíritu patriótico en su país. Sánchez Cerro recibió a Fabio Lozano, ministro plenipotenciario de Colombia en Lima, y al embajador norteamericano, y les manifestó, luego de leer la serie de telegramas cruzados con el prefecto de Loreto, que no había duda de que la toma de Leticia era obra de los comunistas. Como tales, consideraba en primer lugar a los miembros del partido aprista, que en aquel momento había ganado gran ascendencia sobre la población, partido que Sánchez Cerro quería desprestigiar para consolidarse en el poder. Con el correr del tiempo, el gobierno peruano radicalizó su posición frente a Colombia, actitud que alcanzó su clímax a raíz del ataque colombiano a Tarapacá. A las 10 de la noche del sábado 18 de febrero de 1933, Luis Sánchez Cerro se dirigió por radio al pueblo peruano, finalizando su discurso con esta amenaza: nuestros adversarios sabrán lo que significa atacar al Perú. 30 minutos más tarde, la casa en que funcionaba la representación colombiana en el Perú, situada a 10 kilómetros de Lima y vecina de 2 cuarteles militares, fue atacada, destruida e incendiada. Cuando se da entonces el conflicto colombo-peruano, Colombia tiene que salir a comprar barcos, ¿no? Tiene que venir a organizar en gran parte su sistema de sanidad en las tierras bajas tropicales, etc. Es decir, la guerra colombo-peruana constituye el punto de arranque de la infraestructura que en gran parte tenemos todavía en la Amazonas. Las gestiones diplomáticas corrieron a cargo de Eduardo Santos ante el Consejo de la Liga de las Naciones.
Alfonso López Pumarejo, aprovechando su vieja amistad con el presidente peruano Óscar Benavides, viajó a Lima desde Londres para entrevistarse con él a título personal. El presidente Óscar Benavides reemplazó al general Sánchez Cerro para lograr la firma del Tratado de Río de 1934, cuya aprobación en el Congreso de Colombia no fue fácil. Por el contrario, su discusión dio lugar a tormentosas sesiones. Varios congresistas, incluso liberales, argumentaban que el tratado era lesivo para Colombia, porque retrocedía con relación a lo logrado en el Tratado Lozano-Salomón de 1922. Pero finalmente fue aprobado cuando ya el plazo con que se contaba llegaba a su fin. Debe destacarse que los Estados Unidos apoyaron a Colombia en su reclamación al Perú, posición que se explica por el sentimiento de culpa motivado por su responsabilidad en la separación de Panamá. El Protocolo de Río constituyó una victoria diplomática colombiana, no solamente por su contenido y efectos, sino porque permitió a los peruanos creer que ellos triunfaron en las negociaciones de Río. El Partido Liberal es ambicioso para Colombia y no para una sola... Las gestiones para la paz con el Perú fueron impulsadas por el exministro de Relaciones de Olaya, Eduardo Santos, y director del Tiempo, y por el doctor Alfonso López, que asumieron la conducción de esas gestiones, asesorados por el profesor López de Mesa y por un equipo muy brillante de diplomáticos y de asesores que viajaron con el doctor Eduardo Santos a la Liga de las Naciones, y allí se acordó que las negociaciones para la paz en Colombia debían adelantarse en Río de Janeiro, a donde se trasladaron todos los legatarios, tanto colombianos como peruanos, y tras arduas conversaciones se firmó el Tratado de Río de Janeiro en 1934, que puso fin definitivo al conflicto con el Perú. Guerra no fue. Fue un simulacro de guerra en el que Colombia perdió a un oficial del ejército, el teniente Leguízamo, en cuyo nombre estaba bautizado Puerto Leguízamo. Los peruanos creo que no tuvieron ninguna baja, o muy pocas, y las batallas fueron dos batallitas insignificantes. Esta fue una guerra realmente que se libró como deberían librarse todas las guerras, a base de diplomacia, y por fortuna los barcos y los aviones que trató de gestionar el general Vázquez Cobo nunca fueron necesarios.